Bienvenidos chicos a la semana 29 de clases de la asignatura de matemática, en donde vamos a trabajar un contenido entre comillas nuevo y también vamos a repasar un poquito de la clase anterior. Recuerden que la conexión es del día martes a las 11:30 de la mañana en Skype, ya para que no se pierdan la clase. La página del libro que vamos a trabajar es la 116. Antes de esto, primero vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada. Las medidas de posición que vimos, la única que vimos fue el cuartil, ¿ya? En la cual dijimos que el cuartil se calculaba por una QK, que era el número del cuartil que correspondía, ¿ya? Y en este caso, la n correspondía al total de datos de la distribución. Las medidas de posición dividen a una distribución ordenada de partes iguales, ¿ya? Y para calcular las medidas de posición es muy necesario que los datos siempre estén ordenados de menor a mayor. Esos son puntos importantes que no se les pueden olvidar, ¿ya? En este caso el cuartil son tres valores de las variables, el cuartil 1, el cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4, bla, 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 pero los tres datos más importantes son el 25%, el 50% y el 75%. ¿Ya? Esas son los tres valores de la variable de una distribución que lo divide en 4. Y el 50%, que corresponde al cuartil número 2, es también la mediana, ya el número que se encuentra al medio, a la mitad de cualquier distribución de números. Eso fue lo mismo en la clase pasada. Bueno, ahí lo mismo que les acabo de decir, pues el segundo cuartil será siempre igual a la mediana, ¿ya? Pero lo importante, para calcular los cuartiles de datos no agrupados, ¿a qué se refiere con datos no agrupados? Que son datos chiquititos, poquitos. Ya cuando tenemos una cantidad de datos muy grande, debemos agruparlos en tablas de frecuencia con intervalos, porque de esa manera lo podemos trabajar, ¿ya? Pero eso no lo vamos a ver por ahora. Entonces, volver a repetir. Paso número 1, se ordenan los datos desde menor al mayor. Paso número 2, se determina la posición que ocupa cada cuartil. El resultado que me dé de la fórmula no es que ese sea el resultado del cuartil, sino que es la posición que está ocupando ese cuartil en ese momento, ¿ya? También les mostré el primer cuartil, dijimos que correspondía al 25%, el segundo cuartil al 50% y el tercer cuartil al 75%. Me voy a saltar el ejemplo, ¿ya? Vamos a pasar a revisar las tres medidas de posición que existen, que pueden ustedes conocer. Bueno, el cuartil fue el que vimos la semana pasada, que quiere decir que se divide en 4 partes, ¿cierto? El decil habla de 10, la palabra lo está diciendo. Y el percentil habla de 100. Es la misma fórmula con la diferencia en que se dividen en distintas partes. En cuartil en 4, la palabra también lo está indicando, decil 10 y percentil en 100. Las fórmulas que se encuentran abajo, ¿ya? No las vamos a ocupar, por eso no se las he dicho, ¿ya? No las borré porque en el caso de que ustedes las quieran mirar. En este caso es para datos agrupados, ¿ya? Es un poquito más difícil con datos agrupados, pero las que están más grandecitas son las que se ocupan para datos no agrupados, datos pequeños. Bueno, el percentil, si se tiene una serie de datos, se localiza mediante esta fórmula, que sería P, la K corresponde al número del percentil que vamos a usar. Ya el percentil deseado empieza desde el 1 y termina en el percentil 99. Cualquiera de ellos puede ser. En cambio, el cuartil no tiene tantos cuartiles, ¿ya?
En este caso el percentil empieza en el 1 y termina en el 99. Cualquiera de ellos podemos buscar. Y como les dije anteriormente, la fórmula que está arribita es con los datos con los números de datos no agrupados, ¿ya? Y que no, el total de los datos sean pares. Y luego tenemos otra fórmula acá abajo que es el percentil multiplicado, paréntesis, ¿cierto?, por el número de datos más 1. Y eso todo dividido en 100, cuando es números o distribuciones impares. Ahora vamos a ir a la página del libro, la número 116. Tienen que tener su libro a mano. Ya. ¿Qué es importante? Que ustedes logren trabajar en esta página lo más sólidos posible y cuando estemos en la clase de Skype, ustedes podamos corregir errores y resolver dudas. Eso es lo importante. Ahora, también es muy importante que sean bien honestos y no ocupen la calculadora. Traten de hacerlo con la manito, ya que de esa manera ustedes también siguen trabajando la operatoria básica. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer ejercicio de nuestra actividad. Voy a mover un poquito esto. Voy entonces a ocupar un lapicito para que podamos poner nuestra... Ya, entonces vamos a poner, dijimos que percentil K, el K recordar que es el número del percentil que nos están pidiendo. En este caso nos están pidiendo el percentil 10, percentil 30 y el percentil 70. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Completar datos. Dijimos que era K, ustedes saben que dibujo súper mal, ¿eh? Por N, partido por, ¿cuánto era el percentil? 100. ¿Ya? Ahí está. Entonces vamos a reemplazar datos ahora. Ya, vamos a cambiar el color. Entonces, dijimos que era, el percentil 10 era primero. Entonces es 10 por... Para esta actividad tenemos que volver a la página anterior, ¿ya? Que son los datos de la actividad anterior que vimos. Entonces vamos a contar que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Entonces, según los datos de la página anterior, que tienen que volver un poquito para hacer las últimas dos preguntas, son 36 datos. Entonces aquí vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. Es un punto, por favor. Por 36. Y luego van a dividir por 100. ¿Ya? El resultado que les dé de ese ejercicio es la posición de ese percentil. Entonces ustedes van a tener que tener ordenados los datos y después contar el número que corresponda a este ejercicio. ¿Ya? Y ahí les va a salir el percentil. No es este número el percentil. Esta es la posición que corresponde a los datos de la página anterior. ¿Ya? Bueno, y abajo van a tener que ustedes escribir una conclusión a partir de los resultados obtenidos. Más o menos algo cortito que ustedes puedan entregar. Seguimos con la actividad número 4. Nos están pidiendo que en un estudio de rapidez límite se puso un dispositivo en un tramo de una carretera que registre la rapidez de los automóviles entre las 8 y las 9 de la mañana. La rapidez en kilómetros partido por horas. Registradas fueron las siguientes. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer en una hoja de cuaderno, ustedes van a tener que ordenar los datos de menor a mayor. ¿Se acuerdan que el otro día lo hicimos en clase? Y ahora lo tienen que hacer ustedes solito primero. Ordenarla de menor a mayor. Después que la ordenen, van a buscar la fórmula del cuartil, que es
cuartil K, que corresponde al número del cuartil, que en este caso puede ser el cuartil 1 o el cuartil 3, es igual a K, que corresponde al cuartil, a la posición 1 o 3, partido por N, que tengo que contar los datos que están acá. Todos estos datos que están aquí en este recuadro corresponden al total, que es N, partido por el cuartil, que es dividido en 4. Cuando tengan el resultado de ese cuartil, buscan la posición que corresponde al número que les salió. Y ahí les va a dar el número que corresponde al cuartil. ¿Ya? Que en este caso tiene que estar ordenado primero, de menor a mayor. Luego dice letra B. La municipalidad decidió fijar un límite de velocidad, un valor tal que bajo se encuentre al menos el 65% de los automóviles. ¿Cuál es ese valor? Y ahí tienen que recordar lo que vimos al principio de la clase, que el cuartil 1 correspondía al 25%. Ahí sí, 25%. El cuartil 2 correspondía al 50%. Y no puedo escribir 50. Y el cuartil 3 correspondía al 75%. Entonces el valor del 65% corresponde entre el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Ya? Y ahí ustedes van a tener que obtener el valor entre los dos cuartiles. Y por último, vamos a borrar. Vamos a hacer el ejercicio número 5. O sea, en verdad no lo vamos a hacer, porque la idea de la actividad y del video es orientarlos, no es hacerle la actividad yo. ¿Ya? Así que para que ustedes la hagan solitos. Dice que deben observar el siguiente conjunto de valores y que se han entregado como respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía tu madre, cuando tú naciste? Entonces ahí tenemos un conjunto de datos, una distribución de datos, y la cual tienen que ustedes determinar la media. La media, ¿se acuerdan? Que es la media aritmética, el promedio. Los cuartiles, el cuartil 1, 2 y 3, que por lo general siempre se sacan, para ese conjunto de datos, y luego deben escribir una conclusión a partir de los resultados que obtuvieron. Quiere decir que es una extracción de datos, como cuando miramos un gráfico y sabemos extraer preguntas y datos relevantes de esta información. ¿Ya? Primero, siempre ordenar los datos de menor a mayor, siempre. Ya, chiquillos, entonces, espero que entiendan el percentil y el cuartil, que ya el cuartil ya lo habíamos visto, y siempre sigan las instrucciones de la fórmula. Reemplazar datos, nada más que eso. Semana número 29 de clases. Trabajamos en el cuadernillo de ejercicios en la página 116 y nos conectamos el día martes a las 11:30 de la mañana. Los espero entonces, no se vayan a quedar dormidos. Chao, chao, cuídense.